Díganme si lo visualizan. Sí, profe. Sí, profe. Se ve. Sí, ahí ya está. ¿Pantalla completa o está bien? ¿Lo pueden ver bien? Sí, mejor si en pantalla completa, profe. Eso le iba a decir. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí. Perfecto. Listo. Arrancamos entonces con la clase del día de hoy. 2 segundos. Bien. Vamos a arrancar entonces con el tema de hoy, que se denomina reconstrucción de las imágenes en resonancia magnética, en 3D. Vamos a ver esto que es fundamental para poder iniciar con eso, que son las etapas, cómo se consideran, cómo se clasifican las diferentes etapas dentro de la resonancia magnética. Los pasos a seguir, esto es fundamental, se toma en el final cuáles son las etapas o los pasos dentro de la resonancia magnética, así como también lo tiene la tomografía computada, resonancia magnética también. Los pasos son entonces el sistema de adquisición de datos, el sistema de procesamiento de datos y el sistema de visualización y almacenamiento de imágenes. Las tres partes, las tres áreas, las tres etapas son importantes para la obtención final de la imagen. Cuando hablamos de un sistema de adquisición de datos, la palabra me lo está diciendo, adquirir lo que son los datos, las informaciones, todo lo correspondiente al paciente. Adquisición de datos, adquiero todos los datos, las informaciones correspondientes. Por ende, yo tengo que pensar, esa adquisición de datos, ¿de dónde va a provenir? Del paciente. ¿Y qué tiene el paciente que hace que esto reconstruya la imagen? Protones de hidrógeno. Exactamente, los protones de los átomos de hidrógeno. ¿Y por medio de qué esos protones van a actuar? Una antena Pulso de... bobina. Pero, exactamente, necesito de los pulsos de radiofrecuencia. Muy bien. Fíjense cómo voy armando la cadena para poder explicar lo que es la adquisición de datos y cómo llego a eso. En segundo lugar, tengo el sistema de procesamiento de datos. Una vez que yo adquirí esa información, ese dato del paciente, voy a procesarlo. Y para procesar necesito de un sistema, necesito de lo que es la parte computarizada, digamos, y las reconstrucciones. Como ven en las imágenes, voy a necesitar de lo que después vamos a llamar la matriz. Píxeles y voxeles. ¿Qué hace la matriz? ¿Qué hace el píxel? ¿Qué hace el voxel en una imagen? ¿Cómo reconstruyo? ¿Estamos? Y en ese procesamiento de imagen también tiene mucho que ver después el ruido o los artefactos que pueda llegar a ver dentro de la imagen. Ya lo vamos a ver después. Y el tercero es el sistema de visualización y almacenamiento de imágenes. Una vez que ya procesé, ya adquirí los datos, ya procesé, me queda visualizarlo y almacenarlo dentro del disco en lo que es el sistema computarizado de la resonancia magnética, como lo estamos viendo en la imagen. Es decir, lo que el técnico va a hacer sentado en el escritorio, comparando las imágenes, armando lo que va a ser la placa, los diferentes cuadros dentro de una misma placa y viendo los planos y demás. ¿Se entiende? Adquisición de datos, procesamiento de datos y el sistema de visualización y almacenamiento de imágenes. Por esas tres etapas conformo una resonancia magnética. Etapas de formación de la imagen. Ustedes sabrán que para poder formar una imagen, yo necesito de estas tres reglitas, por decirlo, que es excitación, relajación, emisión de señal. ¿Cómo es el proceso?
excitación, relajación, emisión de señal. Lo que tienen que tener siempre presente toda la vida, qué ocurre en la excitación, qué ocurre en la relajación y qué pasa con la emisión de señal llamado eco. Cuando hablamos de la excitación, estamos hablando de que captan la energía. ¿Energía de dónde? Del cuerpo. Del cuerpo, exactamente, del paciente, del cuerpo, muy bien. Excitación. ¿Y quién se excita? Los protones de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo. Para captar esa energía yo tengo que excitar. ¿Excitar a quién? A los protones de los átomos de hidrógeno. Para luego pasar a la segunda etapa, segunda parte, que es la relajación. La excitación me sirve para eso, captar la energía para remover esos protones de los átomos de hidrógeno y tratar de que emitan esa señal que yo necesito. En definitiva, esa es la función de la primera etapa llamada excitación. Pero en la relajación, ya una vez que yo obtuve toda la información, ya excité los protones de los átomos de hidrógeno, ya tengo esa información, tengo que liberar esa misma energía que el mismo organismo me dio. ¿Entiende? ¿Y qué es lo que relajo? Los mismos protones de los átomos de hidrógeno. Recuerden la magnetización longitudinal, la magnetización transversal en lo que es la relajación. Una vez que relajé esos protones de átomos de hidrógeno, ese tejido correspondiente, porque se supone que la señal ya pasó, voy a esa tercera etapa justamente llamada señal, emisión de la señal. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con esa señal? Yo tengo que codificarlos primero. No confundan con decodificación. Eso es después. En codificar significa que yo voy a tratar de que toda esa señal lo almacene de la información. Voy a necesitar un almacenaje. Ahora, por medio de digitalización de la matriz del espacio K. Ese espacio K tan famoso que simplemente la sigla K es porque es muy utilizado matemáticamente, pero ya lo vamos a ver ahora en la definición concreta a qué llamamos espacio K. Entonces, una vez que yo tengo la emisión de la señal, voy a codificarlo. Almacenamiento de la información, nada más. Recuerden las tres etapas: adquisición, procesamiento y visualización y almacenamiento. Esta etapa. Luego de acá pasamos a la decodificación recién. Una vez que ya obtuve la señal, ya lo almacené, ya lo estoy con el sistema de computadoras, lo estoy tratando de visualizar. Pero para eso tengo que decodificar para que me dé la imagen final, que es lo que voy a ver en el monitor. Es decir, que esta última etapa, desde codificación hasta imagen, va a ser la tercera etapa que vimos anteriormente. ¿Cuál era? La de almacenamiento y visualización. Luego voy a tener, fíjense, está alejado, el pulso de radiofrecuencia, que es fundamental, es muy importante, ya lo vimos hace un ratito, y fíjense dónde todo termina con protones de los átomos de hidrógeno. Necesito de un campo magnético y necesito de los pulsos de radiofrecuencia para poder actuar. ¿Se entiende el gráfico? Sí, profe. Entonces, no se olviden nunca, excitación, relajación, emisión de señal. Captar energía, liberar energía, la señal propiamente dicha. Sistemas de radiofrecuencia. Vamos a tener para la transmisión la generación de pulsos de radiofrecuencia, convierte la señal, uso de antenas, que es lo que siempre estamos diciendo, necesito de una antena, de una bobina para que pueda captar, no liberar, captar la señal del organismo. Amplificación de la señal de radiofrecuencia, necesito sacar del organismo toda esa señal, por eso voy a amplificar, siempre dependiendo de la región que voy a hacer, y la adaptación en la transmisión. Si vemos el gráfico, empiezo con la generación de la señal, la conversión analógica a radiofrecuencia y después la amplificación de radiofrecuencia. Fíjense la imagen, tengo una bobina transmisora. Transmite, eso significa, transmite la información captada. Es la primera etapa, captar la energía. Y para que se pueda captar esa energía necesito de una bobina transmisora. ¿Estamos?
digital, el pulso transmisor es calculado y modulado digitalmente. Luego se transmite para convertir dicha señal analógica en frecuencias de, obviamente, radiofrecuencia requerida. ¿Estamos? Ahora, si pasamos a la recepción, vamos a tener la captación de pulsos de radiofrecuencia, el uso de antenas especiales, los más cercanas posibles al cuerpo del paciente. Otra cuestión que ya lo vimos siempre. Voy, en lo posible, a utilizar la antena adecuada para esa región. Si no tengo, y bueno, voy a tener que adaptarla a la región, pero lo importante es siempre utilizar la que es. Amplificación en las propias bobinas, antenas de la señal recibida, la amplificación y filtrado en el módulo de la recepción y el procesamiento digital y envío al PC, a la PC en este caso de reconstrucción. Entonces, si vemos la imagen, vamos a tener el paciente, la captación, la liberación analógica de esa información, preamplificación. Luego tenemos, como dice ahí la imagen, la leyenda, luego de la excitación de los protones, la señal eco, recuerden la imagen anterior, el gráfico anterior que vimos, debe ser leída. La bobina receptora, ya no hablamos más acá de bobina transmisora, necesito una receptora que reciba esa señal y que emita a la vez. Están en posición correcta para captar la señal de radiofrecuencia. Fíjense acá, la señal obtenida es preamplificada en las mismas bobinas, ya que son muy pequeñas. La señal es procesada digitalmente, es enviada a la computadora encargada de hacer los cálculos para la reconstrucción de la imagen. Toda la información cruda, la información del paciente, yo lo tengo que reconstruir y transformar en una imagen. La imagen es enviada a la PC, que la despliega en el monitor, y automáticamente veo la imagen obtenida. ¿Por qué el espacio K? Eso es lo que les dije hoy al comienzo. La razón de ese nombre espacio K, porque lo van a escuchar siempre, es porque la letra K es utilizada en términos matemáticos, siempre. Es una matriz de datos sin procesar, eso es lo que le tiene que quedar en claro. ¿Qué es el espacio K en resonancia magnética? Pregunta, es una matriz de datos sin procesar. ¿Y cómo es ese tema de que es una matriz de datos pero que no está procesado del todo? ¿Por qué? Porque yo necesito de una transformada de Fourier y conseguir la imagen. De ahí viene el término de matriz de datos sin procesar. Datos, información, lo que saqué del paciente. Estamos, ya está. Pero no fue procesado todavía, porque para que termine ese proceso, yo necesito de la transformada de Fourier y así conseguir la imagen correspondiente. ¿Estamos? Ahora, la transformada de Fourier es una herramienta matemática capaz de separar las frecuencias de una señal para que se pueda visualizar en definitiva todas las densidades correspondientes. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Ahora, si sabemos que sirve justamente para eso, ese espacio K, es el lugar donde se produce el almacenamiento de datos crudos a partir de la señal recogida por los ecos. Estamos para formar la imagen. De esa forma de llenado de ese espacio depende la resolución y el tiempo de adquisición de las secuencias. Se almacenan por filas en un espacio denominado justamente K y sus dimensiones son, obviamente, filas representan la fase de la señal, amplitud o intensidad, y por el otro lado las columnas, que representan la frecuencia de la señal. Entonces, ¿cómo se almacenan la información en este caso en un espacio K? Por dos cosas, por filas y por columnas. ¿Qué representa la fila? Amplitud o intensidad. ¿Qué representa la columna? La frecuencia de la señal. Punto final. Nada más que eso. ¿Estamos? Y si volvemos a la definición, es una matriz de datos sin procesar. ¿Por qué? Porque necesito de la transformada de Fourier para conseguir luego la imagen final. Nada más que eso.
Este llenado o barrido de las líneas del espacio puede ser de dos tipos, o lineal o centro extremo. Si hablamos de lineal, es el barrido común, que comienza en un extremo, pasa por el centro del espacio y finaliza en el otro extremo. Atraviesa todo. Sin embargo, si yo hablo del centro extremo, es el barrido llenado desde el centro hacia fuera. Ahí tenemos la imagen. Ese es el barrido lineal, como dice la descripción, atraviesa de un extremo al otro. Comienza en uno y termina en otro. Un barrido, la toma de la información. Lo que estamos viendo acá es cómo tomar la información. La imagen se genera digitalizando y almacenando las distintas señales de eco de radiofrecuencia. Se almacenan por filas, como ya lo vimos hace un rato, filas y columnas. Recuerden, intensidad, el otro tiene que ver con la señal en sí. Mediante transformaciones de Fourier se pasa la imagen. Si vemos acá el gráfico, tenemos el eco, que son las señales, las ondas, el espacio K, ¿sí? Esta matriz de datos sin procesar, y la transformada de Fourier. Recuerden que dentro de este espacio yo tengo filas y columnas. De ahí es donde se desprenden los diferentes cuadraditos, como les decimos nosotros, en una placa de resonancia magnética. Cada cuadradito de una imagen, de una placa de resonancia magnética, determina una imagen específica, determina una densidad específica, un tono diferente, porque la región es diferente. Podemos tener más átomos de hidrógeno en un lugar que en otro, podemos tener más información en un lugar que el otro. Recuerden, el T1 es anatomía, el T2 es la patología, entonces, y más si hago potenciadas en densidad protónica, en supresión de líquido, en supresión de grasa, entonces va a ir variando dentro de la misma región las densidades correspondientes. Por eso hablamos de filas y columnas. Eso ténganlo en cuenta. Es como una fotografía, nada más que eso. Es igual que una fotografía. Ahora, la tercera, por medio de la transformada de Fourier, yo voy a tener la imagen correspondiente. Ya no son más líneas de puntos. Ya empiezo a obtener la imagen correspondiente. Empieza a resaltar las densidades de esa imagen de esa región. ¿Cómo organizar el espacio K? Forma secuencial. Los ecos obtenidos con frecuencias bajas ocupan el centro del espacio K. Esto es muy importante, sumamente importante. ¿Cómo es la organización del espacio K? De dos maneras, o central o periférica. Nada más que eso. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué pasa en lo central y qué pasa en lo periférico? En el central, ¿qué es lo que voy a tener? El contraste es lo que me va a determinar a mí la visualización. Contraste. ¿Y qué pasa en la parte periférica? La definición espacial o resolución espacial. Nada más que eso. ¿Se entiende? Reitero. Sí, profe, por favor. Cuando yo hablo de espacio K, yo voy a hablar de dos cosas. De filas y de columnas. Esas filas y esas columnas me van a determinar a mí el cuadrado de mi imagen, lo que yo voy a visualizar de esa información que obtuve del paciente. ¿Estamos? Ahora, si yo voy a organizar ese espacio K formado por filas y columnas, yo voy a pensar en dos cosas. En lo central, siempre hablando de ese mismo cuadradito de las imágenes, en lo central y en lo periférico. Si yo hablo de lo central, significa que a mí esa imagen en cuadrado que yo voy a visualizar me determina el contraste. El contraste de la imagen, lo que yo voy a apreciar, lo que voy a visualizar. Si yo hablo de lo periférico de ese mismo cuadrado de la imagen, hablo de una resolución espacial. Todo lo que ya va a completar la imagen. ¿Está? Ahora, si yo miro en una matriz de datos sin procesar antes que llegue el análisis y haga el proceso, la imagen sería así. El cuadradito de la imagen, resolución o definición espacial en ambos lados, el contraste en el medio. Fíjense, si ustedes me dicen, ¿cuál de los dos es importante en una organización del espacio K? ¿Lo central o lo periférico? Y obviamente que lo central.
porque en lo central yo tengo el contraste, es lo que voy a visualizar. Entonces, esa resolución o esa definición espacial son frecuencias altas, pero menor señal. Por eso les dije que lo más importante es el contraste, es la región central. El contraste, frecuencias bajas, pero mayor señal, es donde más toma la región, la señal, los protones, los átomos de hidrógeno. Y del otro lado, lo mismo, frecuencias altas, menor señal. Fíjense que en las dos resoluciones espaciales tengo frecuencias altas y en lo que es contraste central tengo frecuencia baja. Pero eso no importa. Lo que a mí me interesa es la señal en definitiva. ¿Es mayor o es menor? Espacio K, construcción de imágenes. Entonces, teniendo en cuenta eso, tengan en cuenta la definición del espacio K. Estamos matriz de datos sin procesar, cómo se divide y cómo es su organización en el espacio, siempre, para poder hablar de esto. ¿Estamos? Entonces, fíjense, tengo la misma imagen, el mismo cuadrado con una región específica, supónganse. Un corte axial de cerebro. Listo. Entonces, la parte central, donde yo voy a visualizar los ventrículos, ventrículo central, ventrículo lateral, los cuartos ventrículos, eso sería la parte central en definitiva. Es lo que me va a determinar a mí el contraste. Por eso yo hablo de T1, T2. ¿Por qué digo que es T1? ¿Cuáles son los parámetros que tengo en cuenta en el T1 para decir que es hipo, intenso, hipo? ¿Se entiende? Es porque estoy tomando esto en cuenta. El contraste, lo que me va a determinar a mí el líquido y la grasa, que el tono de densidad vaya variando. Ahora, si yo miro las imágenes, un espacio K completo, tengo el mismo cuadrado, por eso les decía hoy, es como una fotografía, tengo el mismo cuadrado con los píxeles, con los voxels, es decir, la matriz completa que determina en definitiva los puntos de las densidades de la foto, de la imagen, de lo que quise captar, pero es completo. Puedo dentro de todo visualizar, ya sea nítido o no, completa la imagen. ¿Qué pasa con la parte central? Bajas frecuencias, pero buen contraste. Eso es lo que yo voy a determinar, por ejemplo, si quiero ver un T2, patología. Para ver la patología, ¿qué es lo que yo...? Y más si yo lo hago potenciado con el medio de contraste gadolíneo. ¿Qué hacía el medio de contraste? Resaltar la lesión, resaltar esa parte del tejido dañado para que yo pueda diagnosticarlo correctamente. Entonces, fíjense, si yo esa imagen antes de imprimir, digamos, esa fotografía, yo visualizo en el monitor, seguramente voy a tener baja frecuencia, seguramente no voy a ver bien, voy a tener como borrosidad en la parte de la imagen en sí. Eso significa la parte de las resoluciones espaciales. Pero ¿qué pasa? Voy a tener un buen contraste, voy a tener una buena señal, alta señal, como decía en el gráfico anterior. Si yo miro la tercera imagen, quito todo. Acá sí es exclusivamente resolución espacial. Y tampoco me interesa a mí el contraste, porque no puedo visualizar prácticamente nada. Opaco todo. Es lo mismo, llévenlo a una radiografía convencional. Es exactamente lo mismo. O se encuentra más radiodenso o se encuentra más radiolúcido. O me pasé de radiación o me faltó radiación. ¿Se entienden las definiciones, las comparaciones? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Imágenes obtenidas con datos K utilizando únicamente la parte central del espacio, únicamente la parte periférica del espacio y todo el espacio K. Fíjense, 3 imágenes, 3 ejemplos de cómo yo voy a visualizar en cada uno de ellos. El A dice únicamente la parte central del espacio K. Eso significa que voy a visualizar solamente el centro. No me interesa, o no es que no me interesa, no voy a tener vista, digamos, visualización en la resolución espacial. Me interesa solamente visualizar en este momento la parte central. Si yo lo paso a la imagen, es donde más se concentró la señal. ¿Baja frecuencia? Sí, baja frecuencia, pero hay muy buena señal.
¿Señal en dónde? Ese es el ejemplo que le di hace un rato. Corte axial de cerebro. ¿En dónde? En los ventrículos, donde yo tengo el líquido cefalorraquídeo, que en definitiva es lo que me interesa a mí para la comparación con las otras imágenes y con las otras secuencias. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta siempre. Ustedes visualizan de aquí en más en toda su vida una imagen de resonancia magnética de corte axial de cerebro y encuentran esa forma de H, lleven automáticamente a pensar que estamos en un espacio K, que estamos dentro del espacio K, pero central. ¿Por qué? Porque me está determinando la señal. Tengo muy buena señal. Encuentran una H en un corte axial, eso es central. Espacio K central me determina la señal, nada más. Si paso al B, perisférico, seguimos dentro del espacio K, pero perisférico, acá ya lo contrario, fíjense, y la imagen te lo dice perfectamente. A mí ya no me interesa la parte central, buena señal, baja frecuencia. A mí lo que me está interesando es el espacio, la resolución espacial, lo que me va a completar a mí la imagen. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a tener ahí? No veo la H, no veo los ventrículos, no veo el líquido cefalorraquídeo. Lo que voy a ver es la parte periférica de ese mismo corte de plano axial de cerebro. Toda la parte periférica. Puedo visualizar parte del cráneo, que es muy importante, la tabla diploide y demás, parte de esa sustancia gris, de esa sustancia blanca, un poco opaca, pero lo visualizo, pero lo que es la parte central no lo veo. Y en la tercera imagen, el espacio K completo, fíjense la distribución completa de puntos, de grises, en todo el espacio. Entonces, ¿qué pasaría acá? Se juntan la resolución espacial con el contraste. Ahora, miren la imagen y voy a tener la sustancia gris, la sustancia blanca, voy a tener todos los ventrículos laterales, cuartos ventrículos, con una buena señal, baja frecuencia, y en el caso de la resolución espacial, al revés. ¿Estamos? Formas de llenado del espacio K. Voy a tener llenado lineal por alternancia, un llenado aspiralado y un llenado radial. Son las diferentes formas de llenado de ese espacio K. A ver, ¿qué significa esto? Cómo esa información, cómo esa señal emitida del organismo y por medio de la transformada, etcétera, 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 va a tratar de llenar ese mismo cuadradito, ese mismo espacio K. Entonces son de 4 maneras diferentes. O un llenado lineal, como aparece acá, de extremo a extremo, extremo a extremo, extremo a extremo, y formo toda esa imagen correspondiente de esa región, de ese tejido. O el llenado lineal por alternancia. En esta, por ejemplo, voy de extremo izquierdo al extremo derecho, en esta del extremo derecho al izquierdo, y así sucesivamente. De un lado al otro y viceversa, de un lado al otro y viceversa. Eso es alternancia, alternar los puntos, de un extremo al otro y voy cambiando, de un extremo al otro y voy cambiando. Llenado aspiralado también ocurre de esa manera. Empiezo desde el centro, por eso, fíjense, central, volvemos a lo mismo. De los dos, ¿cuál es el más importante en un espacio K? El central, el que me determina a mí el contraste. Parto de lo central y termino en la periferia. Y fíjense el último, llenado radial. También parto de lo central y voy a ir hacia los extremos, pero de una manera diferente. 4 formas para todo lo que es la transformada de Fourier. Ahí tenemos las imágenes. Fíjense, para cada uno de los estudios, yo voy a necesitar, si quiero, y eso todo me lo hace el monitor, un plano o una forma diferente. Si yo quiero estudiar cerebro, puedo hacerlo tranquilamente o con un llenado lineal o con un llenado lineal alternado, ¿sí? Cualquiera de los dos me va a determinar lo mismo, esa región. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una resonancia de tórax, por ejemplo, y quizás un llenado lineal no me sirva. No me sirva porque yo tengo que
partir desde el centro, o un llenado espiralado, me sirve también para un estudio de tórax. Acá, como vemos la cuarta imagen, lo puedo hacer acá también tranquilamente, porque parto de lo central, lo que me interesa, que es el músculo cardíaco, y de ahí dirigirme a la periferia, de ahí salir. Si yo miro acá este estudio, este urograma, entonces, ¿qué es lo que voy a ver? También de la parte central, dirigiéndome hacia la periferia. ¿Estamos? Uroresonancia. ¿Están queriendo ingresar a alguien, puede ser? Estoy admitiendo a un alumno. Volvemos. ¿Cuántas matrices tengo? ¿Se entendió esa parte? ¿Está bien claro? Espacio K, conformación, disposición, etcétera. Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántas matrices tengo? Los equipos de resonancia magnética o imagen de resonancia magnética tienen dos matrices. Bien, una tridimensional, que es la matriz de datos, o matriz de adquisición, que es el espacio K, y una matriz de reconstrucción bidimensional. Entonces, su respuesta es, se divide en dos matrices, tridimensional y bidimensional, es decir, 2D y 3D. Ahora, si yo miro la matriz de adquisición de datos, el espacio K, fíjense, siempre vamos a volver al cuadradito, en este caso, pero acá vamos a sumar ya el píxel y el voxel de a poco. Entonces, veo esta imagen, mayor intensidad de la señal, menor intensidad de la señal, fíjense, la parte central, la parte periférica, resoluciones espaciales, contraste, que es lo que me interesa a mí, y miro el de abajo, y de ahí paso a la reconstrucción en el mismo cuadrado, fíjense la parte central, para determinarme a mí esta otra imagen. Ahora, si yo miro la imagen por resonancia magnética digitalizada y se reconstruye a partir de la señal de cada voxel individual, porque en definitiva es así, cada voxel individual me determina a mí la señal. Para formar la imagen de resonancia hay que independizar la señal que proviene de cada uno, dividirlos, separarlos, porque cada uno tiene un tono diferente. Ejemplo, y ahí te da, para formar la imagen sobre una matriz de 256 por 256, hay que independizar la señal de 65.536 voxeles. Imagínense el trabajo enorme que hace un equipo de resonancia magnética, la antena, la bobina, la señal de radiofrecuencia, los protones, los átomos de hidrógeno, la magnetización, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para poder después reconstruir la imagen por la transformada de Fourier. La señal de cada voxel es la medida de todos los protones que contenga, independientemente el tipo de tejido. No todos los tejidos son iguales, eso lo venimos repitiendo siempre. Por eso son los estudios. Hay regiones que no me sirve hacer una resonancia sin una tomografía y viceversa. Estamos entonces, la resonancia me sirve para aquellas regiones donde tengo mayor átomos de hidrógeno, donde tengo mayor hidrógeno en el organismo, que es lo que a mí me determina en definitiva para poder formar la imagen. La señal o eco se adquiere y almacena en una matriz de espacio K, se recogen varios ecos para llenar la matriz, y ahí tenemos la imagen. Y de esa manera pasamos entonces a los factores responsables de la calidad de la imagen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa es la primera etapa, la primera parte de reconstrucción de las imágenes por medio del espacio K, de la organización del espacio K, filas y columnas, de cómo se dividen, ¿no es cierto?, en central y periférico, qué función tienen cada uno de ellos, cómo es la toma y la adquisición y procesamiento. ¿Se entendió bien eso? Es muy importante que se entienda cómo se reconstruye una imagen. Sí, profe, se entiende. ¿Está? Muy bien. Sí, profe. Pasamos entonces a factores responsables de la calidad de la imagen. Tiempo de adquisición. Es la duración necesaria para la adquisición de una imagen. Nada más, ¿sí? Tiempo de adquisición. ¿Cuánto tiempo yo voy a tardar en adquirir una imagen?
y lo que dure el proceso de la captación de la señal, de la energía. Un estudio estándar suele durar entre 20 a 30 minutos. Por eso generalmente el técnico en resonancia magnética, si trabaja en un lugar específico, es full time. Full time. Si no es 24 horas, 20 seguro va a estar ahí. Estamos hablando de que el sueldo es muchísimo mejor, pero de que trabajan mucho. Fíjense, de 20 a 30 minutos aproximadamente, dependiendo del estudio, dependiendo de la región, de la patología de la lesión que tenga el paciente, de que te ayude también el paciente para ese mismo estudio. Es decir, una serie de cosas que hay que tener en cuenta para determinar el tiempo necesario. Mayor tiempo de adquisición, mayor posibilidad de afectar la imagen por movimientos del paciente. Eso ya se sabe. Hasta en la misma radiografía convencional, en la sala de rayos, sabemos eso. Cuanto más tiempo vos le tengas al paciente en bipedestación sobre el buquimural y tardes más en ir a la consola y procesar con kilovolt miliampere el tiempo, se puede mover tu paciente. Se puede salir del buquimural, te puede seguir, vos te das vuelta y va detrás tuyo, te sigue. Entonces, todo eso acá también determina eso. Estamos entonces en mayor tiempo de adquisición y va a haber mayor posibilidad de que el paciente se mueva y te provoque un ruido, un artefacto, etc. Modificando algunos parámetros o secuencias rápidas pueden disminuir el tiempo. De ahí hablamos de el TR, tiempo de repetición, y el tiempo de eco. Vamos a la señal exclusivamente. La señal se mide en forma de eco. Para la obtención de estas señales se aplica uno o más pulsos de radiofrecuencia. Es necesario repetir estos ciclos, 64, 128, 256, 1024, las veces que sea necesario para rellenar ese espacio K. Recuerden, espacio K, parte central, parte periférica, contraste, resolución espacial. La señal se obtiene por la medición de la corriente inducida en antenas receptoras, no antenas emisoras. Estamos, a su vez, recogida por un amplificador, codificada tras una serie de procesos informáticos, transformada de Fourier, etcétera, 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 para luego la imagen se visualice en blanco y negro y los cambios dentro del sistema. Y ahí tenemos entonces las imágenes correspondientes de lo que es la señal, la forma de eco, la transmisión, a lo que es el espacio K, con la parte central, con la parte periférica, con el procesamiento de la información y luego la visualización y almacenamiento. Volvemos a que en estas 4 imágenes tengo las etapas iniciales, las 3 etapas iniciales. La intensidad de la señal depende de parámetros del tejido, parámetros de medición y parámetros del sistema o elementos del hardware. ¿Qué sería el parámetro de tejido? La cantidad de protones de hidrógeno que va a tener ese tejido para la emisión de la señal, excitación y relajación. Si ese tejido, si esa región no tiene cierta cantidad de protones, y obviamente que no voy a tener buena señal, no voy a tener una buena captación de las imágenes. Es diferente la señal del tejido adiposo y del líquido libre o líquido ligado a proteínas. Todo va a ir variando. ¿Estamos? El parámetro de medición es la señal de los tejidos, que también dependerán de las secuencias T1, T2, densidad protónica, supresión de grasa, de líquido, es decir, las potenciaciones en las imágenes. Esos son los parámetros de medición. A eso llamamos parámetros de medición. ¿Cómo medimos a ese tejido? O por T1, o por T2, o por densidad protónica, etcétera, etcétera. Si pasamos al parámetro del sistema de elementos del hardware, sabemos todos lo que es un hardware y lo que es un software. Entonces, acá tenemos el imán, tenemos la bobina de gradiente, que unida a una potencia mejora, obviamente, ya lo sabemos, la relación señal-ruido. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 parámetros, yo tengo una buena intensidad en la señal. Parámetros del tejido, el tejido propiamente dicho, la información que pueda obtener gracias a los protones de los átomos de hidrógeno. Los parámetros de medición, como mido por la secuencia o potenciaciones,
y los parámetros del sistema o elementos del software. El imán, que es fundamental para el campo magnético, la bobina que recibe la señal del organismo, las bobinas de gradientes y XZ, que hace a la relación señal-ruido. Pasamos al ruido. Eso es en relación a la señal. El ruido es el conjunto de señales no deseadas que degradan la formación de la imagen. Nada más. Eso es lo que yo necesito. ¿Qué es el ruido? El conjunto de señales. Pero esas señales son buenas. Yo lo quiero a esas señales. ¿Me determinan a mí la información? No. Son no deseadas y degradan la información. Ahora hay que ver por qué se generó ese ruido en esa imagen. ¿Qué determinó que se genere ese ruido? Estamos entonces en una imagen que se vea como una señal borrosa, granulada, quita nitidez al conjunto de la imagen, a la matriz completa, al cuadradito que formábamos con el espacio K. Acá ya no importa. Si yo tengo un ruido en una imagen, ya no importa si está comprometido la parte central o está comprometida la parte periférica, la resolución espacial. Toda la matriz, todo el espacio K está comprometido. Es una oscilación de la intensidad de la señal que no aporta información. Y ahí tenemos la imagen de un televisor, que comúnmente suele pasar, se corta el cable y que aparecen puntitos, líneas, rayas. No hay señal. Acá tenemos la imagen de resonancia magnética. En el extremo superior una imagen también de un corte sagital, en este caso de cerebro, y podemos observar cómo el ruido abarca totalmente, completamente la imagen. No es así en la imagen inferior. ¿Se entiende? El ruido proviene de el propio paciente y de la antena. Eso es otra cosa que tenemos que saber siempre, siempre. Del propio paciente, porque sea voluminoso, porque no tenga una buena distancia entre la antena y el paciente, puede llegar a provocar justamente un ruido en la imagen. Eso es culpa del propio paciente. Estamos, culpa por decirlo, porque no tiene la culpa el paciente de que sea voluminoso, ¿se entiende? De la antena, el ruido es mayor con la bobina del cuerpo grande, que si se utiliza una de superficie o de cuadratura. Y acá sí volvemos a lo que siempre le estoy recalcando. Vamos a tratar en lo posible de utilizar la antena o bobina correspondiente para esa región, no cualquiera, diferente a que no tenga nada en mi servicio y tenga que utilizar. Eso ya es otra cosa. Pero si yo tengo que utilizar la antena correspondiente, porque si no, voy a tener en cuenta que la consecuencia va a ser ruido en la imagen. Y es perder 20 a 30 minutos. ¿Estamos? Entonces, el ruido proviene de el propio paciente y de la antena. Relación señal-ruido. Representa la relación entre la amplitud de la señal recibida por la antena y la amplitud del ruido recogido por la antena. Las dos cosas. Necesito captar esa información, pero a la vez esa misma información viene acompañado de ruido. O desperfecto de la antena, porque puede pasar, como vimos anteriormente, o simplemente el propio paciente, que sea muy voluminoso, que se haya movido, que no haya respetado, que justo me fui, cerré la puerta, me senté en la workstation ahí con el monitor y resulta que se movió el paciente, movió la rodilla, no me dejó quieta, yo estoy haciendo la reconstrucción de la imagen y salió movido. Eso es un ruido. De la antena no, es del paciente, proviene del paciente. Entonces eso hay que tener en cuenta. Relación señal-ruido. En el consciente señal-ruido influyen sobre todo el paciente, a veces secuencias iguales en distintos pacientes obtienen señal-ruidos diferentes, propiedades magnéticas locales, movimientos moleculares del paciente. El imán, mayor campo magnético, mayor número de protones que resuenan. Bobinas dependen de su forma, de su tecnología, del volumen. Entonces tenemos las tres imágenes de qué es lo que puede, ¿no es cierto?, provocar también y tener esa relación señal del organismo propio y el ruido proveniente o del paciente o de la antena.
En el cociente señal-ruido influyen sobre todo también números de medidas, adquisiciones o excitaciones. Van a haber protones de átomos de hidrógenos que no se exciten, no emiten la señal, y otros que sí, y más de la cuenta. Todo eso después lo voy a determinar en una imagen. Por secuencias de pulso, según necesidad clínica, para que la señal aumente más en determinados tejidos, y el volumen de voxeles, que determina el número de protones para la reconstrucción. Y fíjense, ahí hablamos de magnetización longitudinal y transversal. Ahí tenemos más de lo mismo, relación señal-ruido, y pasamos al contraste. Es la variación de intensidad de señal entre dos estructuras adyacentes. El contraste permite diferenciación de los tejidos de la misma secuencia. Ahí lo estamos viendo. Contraste, parte central, periférica, acá parte de la resolución espacial. Esto es una matriz, ¿sí? Un espacio K, matriz de datos sin procesar. Entonces vemos cómo encuentro la patología y del otro lado lo mismo. ¿Estamos? El contraste depende de parámetros intrínsecos, característicos de los tejidos, estamos hablando de eso, de tiempo de la relajación longitudinal y de la transversal, T1 y T2, densidades protónicas. Entonces, los parámetros accesibles para el operador, ¿sí? Ángulos de vascularización, potenciación en tiempos de esos tejidos, secuencias que determinan el contraste T1, se caracterizan por tener alta señal, los tejidos que se relajan más rápido, el tejido adiposo, por ejemplo, se va a relajar muchísimo más rápido cuando tiene tantos protones de átomos, y baja señal, los tejidos que se relajan más lento, el líquido, justamente porque tiene mucho más, tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, bueno, eso ya lo vimos en clases anteriores. Lo mismo en T2. La resolución es la capacidad para demostrar en la imagen estructuras anatómicas de pequeños tamaños. Los parámetros que intervienen son el grosor del corte, el campo de visión, FOV, importantísimo, y la matriz de la imagen. ¿Cómo se pueden hacer unas imágenes en alta resolución? Tenemos, como ya vimos, el grosor del corte, bajar, subir la resolución. El FOV, ¿sí? El campo de visión, bajarla y subir la resolución. Y la matriz, subirla y la resolución también subirla. De esa manera puedo hacer una imagen de alta resolución. Reitero entonces, para poder identificar una imagen de resonancia magnética de alta resolución, yo tengo que observar la matriz, ese conjunto de píxeles y voxeles, ese espacio K, esa conformación de central y periférico, y ver la resolución. ¿Estamos? De esa manera puedo determinar que esa imagen es un corte de alta resolución. Resolución en los tres tengo elevados. Lo que voy a bajar es el grosor del corte, el campo de la visión y aumentar la matriz. El FOV, como ya lo vimos, es el campo de visión, es el tamaño de la región sometida a estudio, es lo que yo voy a visualizar y es lo que yo puedo dar en el monitor para poder visualizarla. Puede ser simétrico utilizando la forma cuadrada o también puede ser asimétrico aplicando el FOV rectangular. Se debe adaptar a la forma anatómica que queremos visualizar. Puede ir de los 60 a 70 milímetros para un estudio de un dedo, hasta 500 para visualizar una columna completa. Entonces, eso es lo que tengo que determinarlo. El FOV, en este caso, geometría de la imagen, vamos a tener un FOV de 250, en este caso, alta resolución. ¿Qué estudio es esto que estoy visualizando? Abdomen. Un estudio de abdomen. Muy bien. ¿Y el de la derecha mía? ¿Qué estudio es el de la derecha? Abdomen también.
Abdomen también, es el mismo. Matriz, es el número... No se vayan, ¿se fueron todos? No. Matriz, es el número de píxeles entonces que cubren el campo de visión en cada una de las imágenes. Estos píxeles se agrupan en filas, codificando las fases, columnas, frecuencias. Bien. Ahí tenemos una imagen de matriz, aumento de matriz, frecuencias. El píxel es el elemento más pequeño de una imagen, bidimensional, digital. Cuando menor sea el píxel en este caso, mejor la resolución espacial. No estamos hablando de lo central, estamos hablando de lo periférico. Cuanto mejor, en este caso, menor sea el píxel, mejor sería la resolución. La señal representada en un píxel constituye los protones contenidos en el voxel. El voxel sería lo contrario, representa un volumen de tejido del paciente. En secuencias 2D se considera grosor mínimo de 2 milímetros y en 3D de 1 milímetro. Cuando los píxeles y voxeles son simétricos, estos se llaman voxeles isotrópicos, generalmente utilizado para crear imágenes en 3D. Reconstrucción de las imágenes por resonancia, entonces ahí vemos una imagen de 512 por 512 que tienen los píxeles en este caso, tiene la matriz correspondiente, y fíjense cómo esa misma resolución, ese mismo espacio K, si yo lo miro en el otro televisor, veo borroso, no lo veo nítido, veo agrandado. ¿Eso a qué se debe? A ver que alguien conteste. ¿Por qué en una imagen, la parte superior, veo correctamente y qué habrá pasado en la imagen de abajo? En la imagen de abajo tiene menor cantidad de píxeles. Usted dijo recién que cuanto menos píxeles tiene, la resolución es menor. Exactamente. Así es. Construcción de la imagen por resonancia. La intensidad de la señal se representa en una matriz de píxeles con un tono de gris. Comparando estas imágenes vemos como la resolución y la nitidez dependen exclusivamente de la matriz. Eso también ténganlo en cuenta. Para que yo tenga una buena matriz, la resolución y la nitidez tienen que ser correctas. Fíjense en la imagen. Tengo el primer cuadradito, el primer espacio K. Tengo diferentes tonos de densidades, algunos resaltan más que otros. Si eso yo lo paso por reconstrucción transformada de Fourier, lo paso a esta imagen, no lo veo nítido, lo veo borroso, como que están movidos. Esos mismos mini cuadraditos que determinan un píxel y un voxel, que sería la matriz, está movido. Estamos entonces acá, hay un desperfecto. Si yo voy cambiando y paso al otro, tampoco no es que está al 100%, pero ya hay una mejor nitidez, una mejor resolución, tanto periférica como también central para el contraste. Este cuadro representa las denominaciones utilizadas. Señal alta, hiperintensa, brillante, blanco. Señal intermedia, iso-intenso. Y señal baja, hipointenso. Estamos, ahí tenemos los colores y tenemos las formas, terminologías utilizadas. Ahí tenemos los contrastes. Fíjense, la grasa y fíjense los extremos. Vamos a ver los extremos. La grasa y vemos el líquido cefalorraquídeo, porque siempre yo les digo cuáles son los parámetros que ustedes toman para poder indicar que es un T1 o un T2. Podemos tener todos estos, sin embargo, tomamos los más representativos de cada uno de los extremos. La grasa por su composición y el líquido cefalorraquídeo por su composición. De ahí en más tenemos el disco fibrocartilaginoso, tenemos el vaso, tenemos el páncreas, tenemos muchísimos elementos más para poder guiarnos en cualquier imagen de cualquier región obtenida. Pero yo voy a tener en cuenta el líquido y la grasa. Analogía de las imágenes. T1 se ha comparado con una fotografía que muestra detalles anatómicos. ¿Tá? En el T2 se ha comparado con una fotografía que muestra objetos brillantes, aquellos que suelen indicar que hay una lesión o anomalía. Entonces,
Fíjense, T1 la anatomía, visualizo todo, completamente toda la anatomía, en este caso puente, montañas, agua, etcétera, etcétera. Acá el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, el cuerpo calloso, el tronco encefálico, etcétera, etcétera. Si yo miro acá en el T2, la misma imagen, pero ya no lo veo nítido, ¿está? Porque yo lo que no quiero ver es la anatomía, lo que yo quiero que resalte es la patología de esa misma región. ¿Por qué no realizar zoom? Para formar una imagen sobre una matriz de 256 por 256 hay que independizar la señal, como ya lo vimos al comienzo. ¿Está? Entonces fíjense cómo voy agrandando la imagen y voy teniendo mayor cercanía, borrosidad, ya no hay nitidez en esa matriz, se agrandan, no puedo visualizar nada. Por eso no puedo realizar un zoom en una imagen de resonancia. ¿Cuáles de estas imágenes son convencionales y cuáles son de alta resolución? Vamos a ver una serie de imágenes y van a tener que responder si es común, convencional, T1, T2, normal, o si es una imagen de alta resolución. En estas, por ejemplo, ¿cuál es convencional y cuál es de alta resolución? Y convencional serían las de abajo y de alta resolución las de arriba. ¿Por qué? Porque se ve un mejor nítido, profe, se ve con más nitidez y ¿Qué me determinaba a mí grises. una resolución de alta, una imagen de alta resolución? La cantidad de píxeles. La calidad del tono de grises. Exactamente. Todo lo que dijeron es correcto. Los píxeles, el tono de grises, la matriz, todo me va a determinar para poder decir que es de alta resolución. No se compliquen, piensen en la palabra. Alta resolución significa que está perfecto, que hay campos, espacios K correctos, que hay matriz, voxel, píxel, todo correcto para que me determine y principalmente, como dijeron, la nitidez que me determina la imagen. Si yo miro en las imágenes de abajo, inferiores, son convencionales. No significa que no sirvan. Totalmente. Un T1 es una convencional, no es de alta resolución, pero sirve. ¿Está? En estas, ¿cuáles de estas imágenes son convencionales y cuál de alta resolución? Y convencionales debe ser la primera imagen, profe, y la segunda es de alta definición por la nitidez, como dijo usted, la nitidez de la imagen. ¿Los demás qué opinan? Lo mismo, profe. Lo mismo, ¿no? Es así. Correcto. En esta, Las dos serían, profe, de alta resolución, muy bien, muy bien. porque tienen las mismas tonalidades, digamos, de grises Sí. Exactamente. Acá, ¿cuál presenta ruido? La primera imagen, profe. La que está movida, profe. Claro. ¿Esta? La cuarta. La cuarta. ¿Esta? Sí. Sí. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué otra cosa, qué otra imagen puede representar ruido? La última y la primera. ¿Esta? Sí. Correcto. ¿Y otro? Y la primera. Correcto. Entonces, la primera, la cuarta y la sexta presentan Exacto. ruido. Sí. Ahora, otra pregunta. ¿Quién genera el ruido? ¿O cómo se genera un ruido? puede generar el... ¿Y se mueve? El paciente, el movimiento, ¿El paciente o la voluminidad. ¿O qué? No le entendí lo último. O la antena también, profe, el que no paciente esté o la colocada. bobina? ¿Y qué pasa en el paciente? Si yo digo Si que se esto mueve. sí se mueve, ajá. ¿Y por la antena qué puede pasar en la antena? Cuando no esté bien colocada, también puede generar ruido. Cuando no es adecuada correctamente a la estructura. Eso, muy bien. Acá.
La primera La primera tiene... es de... Acá estamos hablando de señal ruido, no solamente ruido solo. Y acá tiene la primera, profe, es la de señal ruido, se me hace. ¿Por qué? Y porque la calidad es mucho La menor a falta la de que nitidez. tiene. Hay muchos píxeles como que no se llegaron a encontrar su lugar. A encontrar su lugar. Le falta nitidez. Sí. Es importante que aprendan los términos, aprendan a hablar. Y los a describir. grises y blancos no están bien. Correcto. Se nota mejor en la primera, las vértebras. Fíjense, ahí está el detalle. Por la antena. Por la antena y por el posicionamiento también en este caso. Fíjense, en esta imagen yo lo tengo alejado al paciente, ¿sí? Y tengo bastante espacio entre la antena y el mismo paciente. Acá, si bien yo lo que hago es acercar, tengo el mismo posicionamiento, lo acerco un poco más, pero la antena también lo tengo que acercar al paciente, ¿sí? Que tenga un contacto. De esa manera voy a favorecer a que esta relación señal-ruido no sea tanta. ¿Cuáles de estas imágenes tiene mayor FOV? ¿Qué es el FOV? Campo de visión. Campo de visión. El campo de visión. ¿Y qué decíamos del FOV en relación al FOV? Puede ser simétrico. Sí, ¿qué más? Uno de los ejemplos que usted había dado que al menor FOV, mayor resolución. Eso. O sea que está asociado a la matriz. Exactamente. Repita, por favor, de nuevo lo anterior. Que cuanto menor sea el FOV, mayor va a ser la resolución. Y al revés, ¿cómo quedaría? Y disminuiría cuanto mayor sea el FOV, menor va a ser la resolución. Exactamente. Siempre tengan en cuenta eso. Acá, en esta imagen, vamos a ver la anatomía. Tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca, el líquido cefalorraquídeo, el músculo, el tejido adiposo. Eso es lo que yo le preguntaba también en una de las clases. ¿Cuál es la sustancia gris y cuál es la sustancia blanca? Bueno, la sustancia gris es el encéfalo, es el cerebro propiamente dicho. Mencione qué intensidad de señal tiene cada anatomía en esta secuencia. A ver, ¿alguien se anima? Y este es potenciada en T2 porque predomina lo que es el líquido cefalorraquídeo. No le estoy hablando acá de la imagen general, de cada uno de los elementos, de lo que vemos ahí, de la sustancia gris, del hueso, del tejido, del músculo, de la sustancia blanca, bueno. La intensidad, pero de cada uno de ellos. Y el líquido está más intenso. Hiperintenso. Hiperintenso. La sustancia gris puede ser más hipointenso. No, iso. No. Iso. Hipo no. No, iso. Isointenso. Es intermedio, es una densidad intermedia. ¿Más? El músculo sí se ve más hipointenso. Ajá. Y el hueso también muestra más hipointenso. ¿Por qué creen que el hueso acá, en este corte, en esta secuencia, sale hipointenso? Porque se le dio más tiempo al estudio para que resalte más lo que es líquido. Exactamente, por eso brilla mucho más el líquido cefalorraquídeo y no el hueso. Todo tiene que ver con el tiempo de relajación. Muy bien, hasta ahí muy bien. Artefactos en resonancia magnética, esto es lo último. Son intensidades entonces de la señal o falsas estructuras que aparecen en la imagen.
el audio, por favor, de algunos, si pueden apagar. Corresponden entonces a la distribución espacial de los tejidos del corte. La presencia de artefactos hace que la imagen aparezca distorsionada, sea de mala calidad, o contenga elementos que pueden dificultar su interpretación o conducir a un diagnóstico erróneo. A eso vamos a llamar artefactos en resonancia magnética. Falsas estructuras, ¿sí? Intensidades de la señal o falsas estructuras que aparecen en la imagen. La presencia de artefactos puede deberse a determinadas secuencias como ser el FATSAC, el EP, etc. Es necesario realizar un shimming activo para evitar pequeñas heterogeneidades del campo magnético principal. El shimming pasivo se realiza una sola vez cuando se realiza el montaje del imán. Consiste en la colocación de diversas placas de metal en determinados sitios para conseguir una buena homogeneidad del campo magnético. Después tenemos el shimming activo, se realiza mediante bobinas que crean campos magnéticos adicionales y sin embargo, fíjense, tenemos artefactos por falta de homogeneidad. Esto también tiene que ver después, más adelante, con lo que era el quench activo o el programado, a que llamábamos la pérdida de la homogeneidad del equipo. Artefactos metálicos, la presencia de elementos metálicos que son sustancias ferromagnéticas en el campo magnético principal, es el origen de distorsiones locales que se manifiestan en zonas vacías de señal, dentro del paciente y fuera del paciente. A mayor intensidad del campo, en este caso, ¿no es cierto?, vemos con ecos gradientes, con las técnicas de supresión de grasa, hacer retirar al paciente todos los objetos metálicos o maquillaje, en presencia de material quirúrgico también. Fíjense todos los artefactos que puedo generar en cada uno de ellos. No me sirve la imagen, obviamente. Acá también tenemos lo mismo. Entonces, ¿a qué llamamos artefactos? A todas las estructuras, a todos los elementos, a las señales que pueden interferir una imagen erróneamente. Artefacto de superposición, solapamiento, es la superposición no deseada de una estructura localizada fuera del FOV, del campo de visión. Representa dentro de este el lado opuesto, ocurre en dirección de la codificación de frecuencias como la fase. Formas de eliminar el artefacto: ampliar el FOV, cambiar la dirección de codificación, utilizar antenas de superficie, entre otras cosas. Esto no. Artefactos, excitación tampoco. Vamos a lo más concreto. Artefactos por movimientos. Cualquier tipo de movimiento que se produzca durante el proceso de adquisición causará una pérdida de intensidad y nitidez en la imagen, la matriz. Movimientos fisiológicos, latidos cardíacos, respiración, flujos circulantes, peristaltismos, obviamente, por eso dice movimientos fisiológicos, yo no puedo parar. Movimientos fisiológicos, las soluciones, sincronización con ecocardiograma, sincronización respiratorio-apnea, cambiar la dirección de lectura. Movimientos no controlados, la deglución, los movimientos oculares, el temblor por inquietud, angustia, claustrofobia, eso sí quizás se pueda controlar, la claustrofobia ya sabemos cómo. El temblor también, en el caso de, bueno, colocar algún elemento o de última llamar a algún familiar que esté con el paciente. Obviamente que los movimientos de dolor, deglución, movimientos oculares no se pueden evitar. Vamos a lo último. ¿Cuáles de estas imágenes representan artefactos por interferencia de radiofrecuencia? ¿Puede ser la cuarta imagen, profe, y la primera? La cuarta y la primera, exactamente. Se diferencian muy bien. Acá, artefactos por movimientos. Eso tienen que identificar. Una cosa es La por segunda movimiento. y la tercera. La tercera. Exactamente. ¿Sí? Movimientos y radiofrecuencia. Bien. Eso es todo. Voy a dejar de compartir.
Perfecto. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Repasen, por favor. Ya les voy a tratar de poner hoy la clase esta para que lo tengan. Es importante esto, que identifiquen lo que es un artefacto por movimiento, un artefacto por las ondas de radiofrecuencia, la identificación de señal-ruido, señal, qué es la señal, qué es el ruido cuando se juntan los dos, identificar en una imagen principalmente, el espacio K, cómo se compone, cómo se organiza, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se entendió bien entonces? Sí. Me alegro entonces. Sí, profe. Estamos. Damos por finalizada entonces la clase de hoy. Espero se haya entendido bien. Les reitero, ya va a estar, si puedo, en el día de hoy la clase y ya les voy a corregir, no me olvido, ya les voy a corregir el trabajo de resonancia magnética. Ya lo tendrán a la brevedad. Estamos transitando ya las últimas etapas, las últimas partes, así que si tenemos el viernes que viene la última, vamos a dar bioseguridad y con eso estaríamos finalizando entonces el programa de resonancia magnética en la práctica profesional 3. Dudas y consultas al foro, sepan y tengan siempre presente. Estaré contestando a la brevedad, si puedo. Así que vayan tranquilos ahí y lo dejan a la duda. Las demás grabaciones ya están en el sitio, espero que ya lo hayan mirado. Equipamiento, imanes y salas, antenas bobinas, potenciación en las imágenes y el del medio de contraste gadolinio. Así que cualquier cosa a su disposición en el aula virtual, consulten y si es cualquier otra cosa que no depende de mí, yo voy a elevar al organismo correspondiente. Nos estamos viendo entonces. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.